Saludo, en este video veremos el polinomio de Taylor y la aplicación del esquema de Horner. A veces, para estudiar el comportamiento de una función en las proximidades de un punto A, se sustituye la función dada por otra más sencilla, más fácilmente manejable. Si la función objeto de estudio tiene las propiedades adecuadas, se la podrá aproximar para x cercano a A mediante polinomios expresados con potencias de x menos a lo cual se le llama polinomios de Taylor. De forma que al aumentar el grado del polinomio, mejora la aproximación. En la aproximación de funciones de polinomio hay un orden de contacto que depende de si yo tengo f y g que sean funciones derivables hasta el orden n en un entorno del punto A. Entonces, primero, si f de A es igual a g de A, se dice que f y g tienen un contacto de orden 0 en el punto A. Si f de A es igual a g de A y además f' de A también es igual a g' de A, se dice que f y g tienen un contacto de orden 1 en el punto A. Pero si f de A es igual a g de A y f' de A igual a g' de A y también f' de A es igual a g' de A, se dice que f y g tienen un contacto de orden 2 en el punto A. El orden viene dado por la cantidad de derivada que tiene la función. En general, entonces, f y g tienen un contacto de orden n si tienen enésimas derivadas tanto en g y en f que sean iguales evaluadas en el punto A. En esta gráfica yo tengo dos funciones. La de verde es mi función e elevado a x y la roja viene siendo mi función t sub 0 de x, que es igual a 1 porque corta el eje y donde vale 1. Ambas son de orden 0 en el punto 0,1. En este punto. ¿Por qué? Porque si evaluamos la función e a la x en 0, o sea, tengo f de 0, sería e elevado a la 0, eso me da 1. Y a su vez sería igual a t sub 0, evaluado en 0, porque es una constante, sigue siendo el mismo valor que es 1. En este caso, que tenemos una función lineal, 1 más x, tienen un contacto de orden 1 en el punto 0,1. ¿Por qué de orden 1 en este punto? Básicamente, f de x igual a e a la x y t sub 1 de x igual a 1 más x. Si yo evalúo esa función en 0, yo tendría e a la 0 que sería igual a 1. Si evalúo t sub 1 de 0, tendría 1 más 0 que también sería 1. Ahora, si busco la primera derivada de f de x, que sería también e a la x, y la primera derivada de t sub 1, que sería 1. Si evaluamos también las derivadas respectivas, su resultado coincidiría en el mismo punto, que sería 1, como se puede visualizar. En este caso, tenemos una función cuadrática que básicamente se ve que se aproxima a la curva e a la x y tienen un contacto de orden 2. En este caso, porque su primera derivada, su segunda derivada, ambos casos también dan igual a 1. Recuerden que la derivada sucesiva de e a la x, siempre su derivada sería la misma,
e a la x. Y por lo tanto, cuando yo evalúo f' de 0 va a ser 1, f segunda prima de 0 también va a ser 1. Y cuando tengo t sub 2 prima, bueno, vamos a hacerlo de x primero, tendría que la derivada de esa función cuadrática vendría siendo, del 1 sería 0, de x sería 1, y el 2 que me multiplica el x cuadrado, que va a quedar dividido entre 2, me quedaría siendo más x. La segunda derivada vendría siendo 1. Por lo tanto, t sub 2' evaluado en 0 sería 1 más 0, que sería 1. Y t sub 2 b' de 0, que es una constante, seguiría siendo 1, que es la constante. De aquí que se cumple la condición que llega hasta orden 2 su evaluación en p de 0 y seguirá siendo 1. Esta función se ve más próxima, pero ya esta función polinómica es de orden 3. Aquí vamos visualizando que a medida que yo voy teniendo mayor orden, más se aproxima la curva a la función deseada, que es e a la x. Entonces, el polinomio que estamos aproximando a la función e a la x, el que más se aproxima es el que tenga mayor grado. En este caso tenemos de orden 3, o sea que para los casos de la primera, segunda y tercera derivada, sus evaluaciones en x igual 0, el resultado coincide en 1 y tiene mayor proximidad a la curva verde, que es e a la x. Aquí podemos visualizar las tres funciones anteriores que conjuntamente con la función original y igual a e a la x, las que más se aproxima, la que más se aproxima es la de orden 3, porque toca más puntos de la curva. Ahora, el que siempre es coincidente es el punto 0,1, pero al ser de orden 3 implica que tiene mayor aproximación a la función e a la x. Es ese polinomio de grado 3. El teorema de Taylor, o la fórmula de Taylor, me indica, dadas las funciones f, f', fb' hasta f enésima, están definidas en a, x. Entonces, existirá tal que t pertenezca a a, x en el intervalo abierto. O sea que f de x va a ser igual a f de a más f' de a por x menos a más fb' de a entre 2 por x menos a al cuadrado más así sucesivamente hasta llegar a f enésima más 1 de t entre n más 1 factorial por x menos a elevado a la n más 1. Esto es lo que nosotros conocemos como la fórmula de Taylor o el polinomio de Taylor, que me permite a mí hacer una aproximación de lo que se conoce como la fórmula de desarrollo limitado de Taylor alrededor de un punto dado, en este caso el punto A. Vamos a hacer un ejemplo del polinomio de Taylor. Vamos a desarrollar el polinomio f de x igual a x cuadrado menos 4x más 2, incrementando x en a igual a 1 y en a igual a menos 1. O sea que tenemos dos ejercicios en uno. Primero tenemos la fórmula de Taylor, que la tenemos acá arriba descrita y vamos a aplicarla. Segundo, vamos a agarrar la función y la vamos a derivar dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque el polinomio dado es de grado 2. Siempre y cuando me den un polinomio, yo lo voy a derivar tantas veces como el grado que tenga el mismo.
Entonces, y lo vamos a evaluar en el entorno que me están pidiendo. Aquí me están diciendo que lo incremente en 1, el valor de x. Entonces lo vamos a evaluar en 1. Por lo tanto, mi función original, evaluada en 1, sustituyendo el 1 donde quiera que esté la x, vamos a tener menos 1. Ya tengo este número de acá de la fórmula de Taylor. La primera derivada de la función, recordamos que el exponente desciende a multiplicar la función y le resto 1 al exponente. 2x. Como el lineal, el 4x, tendríamos que sería menos 4. Y 2, que es una constante, vendría siendo 0. Ya ustedes de todas maneras saben cómo desarrollar una derivada de un polinomio. Si no, vuelvan a ver el video anterior. Aquí evaluando en 1 la primera derivada, el resultado me da menos 2. La segunda derivada de la función, como es lineal, va a ser una constante. Vamos a tener que la segunda derivada de x es igual a 2. Evaluando en la segunda derivada, como es una constante, sigue siendo 2. Entonces procedemos a sustituir en la fórmula y tendríamos que f de a va a ser igual a f de 1. F' de a por x menos a va a ser igual a f' de 1 por x menos 1. Y f' de a entre 2 factorial por x menos a al cuadrado va a ser f' de 1 entre 2 factorial por x menos 1 al cuadrado. Aquí tenemos las evaluaciones que únicamente sustituyendo en f de x más 1 tendríamos menos 1 más menos 2 por x menos 1 más 2 entre 2 factorial, que es 2 por 1, sería 2 por x menos 1 al cuadrado. Simplificando, tendríamos como resultado esto. Este sería mi polinomio incrementando a x en 1. Por eso f de x más 1. Y es sustitución directa sobre la fórmula de Taylor. Si evalúo en menos 1 la función, eso es para hacerlo o desarrollarlo en el entorno de a igual a menos 1, vamos a hacer la misma derivada, pero ya están aquí. Únicamente lo que tenemos es que evaluando en esta función, el menos 1 me da como resultado 7. Evaluando en la primera derivada de la función, el resultado me da menos 6. Y evaluando en la segunda derivada de la función, como es una constante, se mantiene siendo 2. Entonces, haciendo la misma evaluación, pero noten que aquí tenemos x más menos 1. Aquí evaluamos en menos 1 y aquí tenemos x menos 1 porque a vale menos 1. Entonces tengo que tomar en cuenta donde quiera que esté a, debo sustituir el menos 1. Entonces, haciendo la multiplicación de signo, la función me quedaría de esa manera y sustituyendo que f de menos 1 me dio 7, f' de menos 1 me dio menos 6, y aquí menos por menos me da más, f' de menos 1 me dio 2, entre el 2 factorial, y x menos menos me da más. Ahora, si yo simplifico, tendría el polinomio f de x menos 1, que sería 7 menos 6 por x más 1 más x más 1 al cuadrado. Pero yo también puedo decir que f de x más 1 es lo mismo que decir f de y. Por lo tanto, aquí tendría menos 1 menos 2 por y más y al cuadrado. Y ese sería un polinomio que se desarrolla con variable y. Igualmente, yo decir que f de x menos 1 es lo mismo que decir f de y. Yo lo único que estoy haciendo es una sustitución de variable. Y tendría 7 menos 6y más y al cuadrado. Y son dos polinomios en orden ascendente con variable y.
o con mi variable original, que era x menos 1 esta, y esta con x más 1. Ahora vamos a hacer la comprobación de los dos resultados que me dieron a mí anteriormente, que estoy hablando de la misma función. Si yo desarrollo estos binomios y realizo la multiplicación pertinente, menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por menos 1 sería más 2. Aquí tendríamos que desarrollar este binomio, que sería la primera al cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda, sería menos 2x, más la segunda al cuadrado, que sería 1. Entonces, reduciendo, tendríamos que se me eliminaría el 1 y me quedaría el 2. Menos 2x menos 2x sería menos 4x, más x cuadrado. O sea que f de x va a ser igual a x cuadrado menos 4x más 2. Tengo el mismo polinomio dado. Si tengo el otro polinomio y desarrollando esos binomios, también debe darme el mismo polinomio. Sería 7 menos 6 por x menos 6x, menos 6 por 1 sería menos 6. Desarrollando el binomio tendríamos la primera al cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda, que sería 2x, más 1 al cuadrado, que sería 1. Entonces tendríamos 7 más 1, 8, menos 6, 8 menos 6 sería 2. Menos 6x más 2x sería menos 4x, más x cuadrado. Si lo colocamos de forma descendente, tendríamos x cuadrado menos 4x más 2, que serían los mismos polinomios a la función dada. Es una forma de comprobarlo. Lo único que este está alrededor de menos 1 y este está alrededor de 1. Si lo visualizamos de manera gráfica, aquí tengo que la primera curva, la verde, sería incrementando en 1. Tendríamos la azul, que sería la original, la función original que a mí me dieron. Esa es la original, y entonces estamos visualizando que la verde está incrementada en 1, pero lo que hace es que se reduce. Está a la izquierda de la función original. Y la roja, que es la que está disminuida en 1 o en menos 1, ¿qué es lo que sucedió? Se incrementó. Está a la derecha del 1. O sea que, visualizando eso, el valor es positivo, se traslada a la izquierda de la función original. Si el valor de a es negativo, se traslada a la derecha de la función original. Ahora vamos a aplicar el esquema de Horner a un polinomio de Taylor. En lugar de hacer cálculos de las derivadas sucesivas y luego evaluar en x igual a como lo hacemos con Taylor, podemos utilizar el esquema de Horner. ¿En qué consiste? En yo agarrar mi polinomio, verificar que esté completo. Si no está completo, debo completarlo agregándole 0 al término que me falte. Tomo los coeficientes y lo coloco en la parte superior interna de esta cruz que tenemos acá, que se parece bastante a Ruffini. Entonces, como nosotros lo vamos a desarrollar incrementando en 1, o sea que a vale 1, entonces el 1 lo colocamos acá. Bajamos el primer término de manera directa. Realizamos la multiplicación del valor de a por ese primer dígito que tengo acá y lo copio debajo del menos 4. Esa sumatoria de menos 4 más 1, eso me da menos 3.
El 1 multiplicado por el menos 3 da menos 3 y lo copiamos debajo del 2. Entonces 2 menos 3, eso me da menos 1. Tenemos el primer residuo. Entonces, aplicando otra vez con el valor de A, que es 1, bajamos el primer término, realizamos la multiplicación 1 por 1, 1, lo copiamos debajo del menos 3 y menos 3 más 1 me da menos 2. Entonces ahora el residuo es menos 2 y procedemos otra vez a aplicarlo. ¿Hasta cuándo aplicamos esto? Lo vamos a aplicar hasta que me quede un solo término, que es lo que ocurrió ahora. El primer dígito que tengo del polinomio va a ser mi último término. Entonces, ahora todos estos residuos que yo tengo, este va a ser el residuo inicial, este va a ser el siguiente residuo o R sub 1 y el último va a ser R sub 2. O sea que tengo que tener desde 0, porque recuérdense que esto es x elevado a la 0, esto es x elevado a la 1 y esto es x igual a la 2. Y así mismo tendré los residuos 0, 1 y 2. Así puedo construir mi polinomio en torno al x menos 1. Por lo tanto tengo R sub 0 sería menos 1. R sub 1 es menos 2 multiplicado por x menos 1 elevado a la 1. Y R sub 2, que es 1, multiplicado por x menos 1 al cuadrado. De donde puedo escribirlo en función de y. F de x más 1 es lo mismo que f de y, que va a ser igual a menos 1 menos 2y más y al cuadrado. Y todos estos son mis coeficientes. Espero que le haya gustado el video. Dejen su comentario y nos vemos en otro próximo video. Gracias.